Vamos a concluir el punto número 7, que es el gasto público, y vamos a comenzar el punto número 8, que tiene que ver con el crédito público y la deuda pública. Prácticamente comenzamos el último tramo para poder finalizar este semestre. Yo me imagino que ustedes ya vieron el calendario de los exámenes que se publicó en este semestre y se dieron cuenta también que los exámenes finales comienzan el 18 de mayo y nosotros tenemos nuestro examen el 20 de mayo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, porque prácticamente nosotros vamos muy bien con el contenido y vamos a terminar un poquito antes, pero vamos a estar ahí repasando, porque prácticamente ya solo 3 semanas son las que tenemos de clase. ¿Cuáles son esas 3 semanas? Viendo aquí mi calendario, yo miro que tenemos clase esta semana que es 26 y 28. Estas son 2 clases. Luego tenemos en mayo, tenemos martes 2 y jueves 5. Y luego tenemos 9 y 12. Y ahí creo que debemos de terminar el programa porque ya la próxima semana ya estamos que el examen comienza día miércoles. Y nosotros tenemos examen, ahora va a ser día viernes. Tomar en cuenta eso, que a nosotros nos toca el 20 y va a ser día viernes. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Los escucho antes de que podamos comenzar ya el contenido de la clase. Estoy a su disposición si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bueno, no tenemos ni dudas ni preguntas. Me imagino que lo que tienen duda es las notas del segundo examen parcial. Yo les decía en la otra sección que como tuve que calificar todos los laboratorios, me ha llevado un poquito de tiempo, pero estoy justamente terminando y yo diría que estaríamos ya para que mañana en la noche yo les pueda publicar ya sus notas. Si no fuera mañana en la noche, a más tardar sería el jueves en la noche, pero yo les publicaría su nota para que ustedes ya la tuvieran. Solo vamos a llegar a que tengamos 60 alumnos y comenzamos las clases. Vaya Diego, no se preocupe. Ligda, buenas noches. Hola, buenas noches, Kevin, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y usted qué tal? Bien, gracias a Dios, cuénteme. Qué bueno, Ligda. Mire, como una consulta, ¿lo del último parcial solo va a venir de lo que veamos desde hoy? No, va a venir desde el punto número 1 hasta el último que miremos. Lo que sí no se va a ver es práctica, pero la teoría toda. Toda, ok, perfecto. Ajá. Gracias, Ligda. No se preocupe. Bueno, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, les pregunto a alguien, ¿alguna duda, una pregunta? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿sí, Diego? Con la consulta, esta tercera unidad no vamos a tener laboratorios, ¿verdad? No, esta tercera unidad es puramente teórica. Ah, muy bien, gracias. Bueno, entonces si no fuera así, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el gasto público y vamos a terminar el tema del gasto público que hemos comenzado permítanme, en la 506. Vamos a ver, sí, vamos a hablar de las causas. Solo voy a dar ingreso nuevamente porque aunque no crean, esto quita mucho. Vamos a esperar unos minutos. Esto debería de ser automático si se metieran con el correo que les dieron en la facultad, pero como utilizan otro, ese es el inconveniente.
Licenciada, para otras futuras clases hay una aplicación que ingresa automáticamente. Sí, Usted no- es que el problema automáticamente es que deberían de entrar con el carnet que se inscribieron, porque esos son los carnets que a mí me dio la facultad. Pero el problema lógicamente es que no están usando ese, sino que es otro correo. Entonces, ese es el inconveniente. Si yo me pusiera, solo entrarían los que tienen el carnet de la facultad. Entonces, tal vez el semestre entrante, primero Dios, si estamos juntos, si toman ustedes la determinación de usar el correo que activaron en la facultad para eliminar este tipo de inconvenientes, porque yo sé que son inconvenientes para ustedes y es un inconveniente para mí. Fíjense que ya estamos por terminar las clases y seguimos de lo que les dije el primer día es, no dejo entrar a nadie que no tenga fotografía. Siguen insistiendo con letras, con otras cosas. A estas alturas ya estamos terminando el semestre y nunca colaboraron en ese sentido. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces y vamos a hablar un poquito de lo que, para concluir el tema de los gastos públicos. Y aquí, lógicamente, es bien importante porque esta noche lo que nosotros es vamos a analizar el crecimiento del gasto público. Si ustedes se recuerdan, yo cuando comencé a hablar del tema del gasto público, les dije que el gasto público puede aumentar o puede disminuir, puede crecer o puede decrecer. Pero hoy lo que vamos a ver es el crecimiento. Y lógicamente vamos a estudiar el crecimiento en base a dos tipos de causas, las causas aparentes y las causas reales. La primera causa aparente que nosotros tenemos es las variaciones del valor de la moneda. Y lógicamente ahí aparece una figura muy importante que se denomina la depreciación. Cómo se deprecian los signos monetarios y esto se hace de una manera constante. Y sus efectos son experimentados por todos los países, aún los de economía más sana y en constante expansión, aunque naturalmente aquí se da una intensidad completamente variable. Y yo creo que la depreciación de los signos monetarios es algo que hoy por hoy es casi obligatorio. O sea, los efectos de la pandemia en el tema del gasto público son efectos muy grandes y que en el futuro creo que vamos a ver los efectos en la economía de la pandemia. Creo que nosotros ya comenzamos a ver esos efectos y mayormente tal vez los sentimos las mujeres que vamos a hacer supermercado algunas veces por mes, nos damos cuenta que ya hay muchas marcas que no vienen. Claro, ¿cómo van a venir si están parados todos los contenedores en Shanghái, en Japón y en China? Entonces, lógicamente, ese es un efecto que aumenta la depreciación. Esa depreciación como un signo monetario constante. Y como les digo, no solamente es que tengamos depreciación nosotros en Guatemala, sino la depreciación la tienen todos los países, aún los países de economía más sana y que está en constante crecimiento, en constante expansión, aunque naturalmente con intensidad aquí un poco variable. En segundo lugar, como una causa aparente, tenemos la evolución producida en las reglas presupuestarias. Esa modificación que se da al modificar la forma de computar las erogaciones. O sea, esa manera que se da cuando nosotros computamos los gastos, porque cuando yo me estoy refiriendo a erogaciones, me estoy refiriendo a gastos públicos. En tercer lugar, tenemos como otra causa aparente que debe de distinguirse entre el crecimiento absoluto y el crecimiento relativo de los gastos.
ya que estos no asumen idéntica significación económica. Ante las transformaciones territoriales operadas, el aumento de la población y el desarrollo de la producción y de la renta nacional. Si bien las cifras absolutas muestran aumento, es decir, aparentemente son mayores, su incidencia real es menor por el desarrollo de los factores que nosotros hemos enunciado. Entonces, lógicamente, aquí tenemos que nosotros, como quien dice, abrir los ojos en lo que pudiera, lógicamente, darse este tipo de situación. ¿Cuáles son las causas reales? ¿Cuáles son esas causas reales? Los primeros que tenemos dentro de las causas reales son los gastos militares. Y eso que no se está hablando de guerras, pero el equipamiento de los ejércitos modernos exige una inversión de sumas extraordinarias, cuya magnitud se ve incrementada por la situación internacional y por el progreso tecnológico. Y hoy por hoy creo que esto va a tener cosas muy importantes, y esas cosas lógicamente importantes van a ser que se está dando una guerra entre Ucrania y Rusia, y lógicamente esto le va a abrir los ojos a muchos estados que van a pensar que es necesario el equipamiento de los ejércitos modernos. O sea, tanta tecnología es necesario hoy por hoy en los ejércitos. Luego tenemos como una segunda causa real la expansión de la actividad del Estado. O sea, la actividad del Estado no ha disminuido. La actividad del Estado ha aumentado. Y esta expansión se da no solamente por las nuevas actividades que deben de asumir en razón de los modernos conceptos en materia social y económica, sino por la expansión de las funciones tradicionales, como por ejemplo, nuevas actividades por servicios públicos, cargas de seguridad social y organización de entidades para administrarlas, realización de obras y trabajos públicos como medio de prevenir o convertir circunstancias adversas a la coyuntura económica, necesidad de crear nuevos servicios administrativos por exigencias del aumento de la renta privada, organización de controles por la necesidad de expansión de los negocios y la necesidad de amparar a los consumidores, extraordinarios gastos de urbanización originados por el surgimiento de nuevos núcleos de población y por el crecimiento desmesurado de los existentes, vivienda, obra sanitaria, energía eléctrica, gas, etc. Luego tenemos cómo se aumentan los costos, cómo el aumento internacional de los costos de toda clase de mercadería y servicios, agravado por la depreciación monetaria, incide considerablemente en los presupuestos públicos. Aparte de que el progreso técnico determina gastos antes desconocidos. Necesitan nuevas instalaciones en los organismos estatales, tales como teléfonos, como radios, como automóviles, como computadoras, como iPad, como calefacción o como refrigeración. O sea, realmente ese progreso técnico determina gastos que nunca antes se hacían. O sea, antes no pasábamos de una maquinita mecánica en todas las oficinas para hacer cualquier tipo de cosas. No, hoy ya son las computadoras casi más sofisticadas que hay, y hoy leía yo un artículo en la prensa, dice que lo que temen es que esa maquinaria tan sofisticada pueda hacer el trabajo del hombre. Eso es
lo más concretamente preocupante. Permítanme, vamos a dar un anuncio o ingresar a los compañeros. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a continuar. Luego, el cuarto lugar tenemos burocracia y presión política como unas causas verdaderas, como unas causas reales. Tenemos que tener claro la burocracia. ¿Cuántos empleados tienen los estados? Y aumentan a cada rato y todos los días, con justificación o sin justificación. Pero son sueldos honorarios que el Estado tiene que pagar de su presupuesto público. Y lógicamente la burocracia está como de la mano con la presión política de grupos o sectores con influencia política que tienden a satisfacer sus intereses particulares a costa del presupuesto del Estado. ¿Cómo se clasifica el gasto público? El gasto público se clasifica a través de criterios. Y el primer criterio que nos aparece es el criterio administrativo. Según este criterio, los gastos públicos se agrupan según los órganos que realizan los gastos y las funciones a que esas erogaciones se destinan. Lógicamente, basándose en la estructura administrativa del Estado. ¿Cómo es nuestra estructura administrativa del Estado? Nosotros estamos divididos en secretarías, en ministerios, en viceministerios, en direcciones generales, siempre de acuerdo a una regulación legal que permite ese accionar. Entonces, ese es el primer criterio de cómo se clasifica el gasto público. O sea, son erogaciones que se destinan basándose a la estructura administrativa y la regulación legal de su accionar. Luego, el otro criterio es el criterio económico. Y este criterio económico no puede faltar. Desde este punto de vista, se establece que hay una diferenciación entre los gastos. Y los primeros gastos que aparecen son los gastos de funcionamiento y los gastos de capital. Los gastos de funcionamiento que permiten, como la palabra lo dice, el funcionamiento del Estado, pueden llamarse también gastos operativos. Y los gastos de capital pueden llamarse gastos de inversión. Lógicamente, entre los gastos de funcionamiento o gastos operativos y los gastos de capital o de inversión, hay serias diferencias. Los gastos de funcionamiento o los gastos operativos son los pagos que el ente público debe realizar en forma indispensable para el correcto y normal desenvolvimiento de los servicios públicos y de la administración en general. Son ese tipo de gastos que le va a permitir al Estado funcionar. También restituyen bienes de consumo o prestación de servicios. Les voy a pedir un anuncito, solo vamos a darle ingreso a los compañeros que están allá afuera.
Bueno, puede ser también el criterio económico puede también ser los gastos de consumo. ¿Cuáles pueden ser esos gastos de consumo? Puede ser lo que se utiliza para conservar y reparar los edificios, la renovación de bienes muebles, los retributivos de servicios como sueldos, salarios, dietas, honorarios de funcionarios y empleados. Luego, los gastos de capital o gastos de inversión son todas aquellas erogaciones del Estado que significan un incremento directo del patrimonio público, que permiten redistribuir capital y en algunos casos aumentar el capital. Pueden ser pagos por adquisición de bienes de producción como maquinaria, equipos e inversiones en obras públicas de infraestructura. La construcción de presas hidroeléctricas, de bioductos, de carreteras, de puentes. Y también pueden ser inversiones destinadas a la industria, como la siderurgia, la petroquímica y la fabricación de equipo pesado. Hay otra clasificación que tiene que ver con este criterio económico. Y esta clasificación los divide en gastos de servicio que pueden ser con o sin contrapartida y gastos de transferencia o sin contrapartida. Entonces, des en cuenta cómo los gastos de servicio tienen contrapartida. Hay algo enfrente de estos gastos. Y los gastos de transferencia son sin contrapartida. Aquí tenemos que poner atención nosotros que en los gastos de servicio, que son los que tienen contrapartida, se puede cambiar en dinero del gasto por un servicio prestado o una cosa comprada. Eso es importante que lo tengan claro. En los gastos de servicio se cambia en dinero del gasto por un servicio prestado o una cosa comprada. Permítame, vamos a parar otra vez para dar ingreso. Permítanme que voy a ver aquí. Bueno. ¿Cuáles son los gastos de transferencia o sin partida? En estos gastos no existe ningún contravalor alguno. El propósito es exclusivamente promocional o retributivo. Miren cómo, si ustedes se recuerdan, nosotros dijimos que los gastos de servicio, ahí se cambia el dinero del gasto por un servicio prestado o una cosa comprada. ¿Por qué? Porque los gastos de servicio tienen contraprestación y mientras que los gastos de transferencia no tienen contraprestación. Y al no tener contraprestación, no existe ningún contravalor. El propósito es exclusivamente promocional o retributivo. Ahora tenemos el tema de la inversión social. Esto es un tema del que muchos autores hablan, del que muchos políticos hablan,
porque en algún momento determinado esto se convierte en un poder político que permite en el momento determinado tener votos a favor de un candidato. Entonces, ¿qué es inversión social? Son los recursos que el Estado tiene destinados para la ejecución de programas de ayuda de pobreza externa en cada territorio focalizado. En cada uno de estos territorios se ofrece a las personas oportunidades que actúan como factores protectores de los riesgos asociados a la pobreza, según sean las diferentes etapas de su vida. Si ustedes se recuerdan, en Chiquimula la vez pasada, focalizaron un territorio donde la gente tenía pobreza extrema y como producto de la pobreza extrema estaban la mayoría de niños desnutridos porque no tenían que comer. Entonces, son ahí que hizo el Estado, invertir sus recursos. ¿En qué invirtió? En ejecución de programas de ayuda de extrema pobreza, porque ahí era el comer o el morir. Localizó cuál era el territorio. Camotán completamente, es un municipio del departamento de Chiquimula. Y aquí lo que se le dio a la gente fueron oportunidades. Se protegió de los riesgos de la pobreza según sean las diferentes etapas de la vida. Cuando nosotros hablamos de inversión social, la definición más general que se puede dar del acto de invertir es que mediante el mismo tiene lugar el cambio de la satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. Esta definición es de más. Miren, dice, la definición más general que se puede dar del acto de invertir es que mediante el mismo tiene lugar el cambio de la satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el soporte. Otro anuncio más, vamos a dar ingreso. Pues no hay. Bueno. Entonces solo vamos a esperar que nos toquen. Si no nos toquen, ya no nos regresamos. Bueno. Hay otros autores que nos dan definiciones de lo que es inversión. Y esos autores son Levy y Samnat. ¿Qué dicen ellos? Para ellos, la definición de inversión es una vinculación de recursos líquidos actuales para obtener un flujo de beneficios en el futuro. Ya con este tipo de definiciones nosotros podemos tener una definición total de qué es inversión social, que es lo que nosotros nos interesa. O sea, la inversión social considerada como los recursos que tiene el Estado destinados para la ejecución de programas de ayuda de extrema pobreza. Entonces, la definición de inversión total constituye un modelo sistemático, un sistema de las actuaciones del Estado que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzar a programas y proyectos de obra pública. Y es considerado como un rubro para el desarrollo social del país. Vamos a parar aquí, voy a dar ingreso. Asimismo,
como el que elaboran los técnicos y administradores públicos para ordenar la previsión social y ejecución de sus respectivas obras y servicios. Lógicamente, la inversión social, el campo de actividades que se realizan para esa inversión social, está comprendido en muchos aspectos, pero los aspectos más relevantes, ¿cuáles son? Tenemos salud y nutrición. Esto conlleva un objetivo principal, un fin especial, y el fin es reducir los indicadores de mortalidad infantil. Luego tenemos la educación. La educación es importantísima como una satisfacción de las necesidades de la población. El Estado debe de buscar que toda su población sea educada. Por eso yo les digo, nosotros tenemos un privilegio de estar aquí, porque si ustedes miran el número de personas que tienen acceso de ir a la universidad, no son todas las de este país. Somos unos cuantos. Por eso nosotros estamos llamados a ser de la universidad mejor de este país. Debemos de hacer grande nuestra universidad, porque nos da la posibilidad en un pueblo de tantísimas personas, ser un grupo privilegiado y tener el derecho a la educación superior, que no todos tienen en este país. Permítanme, vamos a... Tocan y se van, como los güiros que están... Los güiros que tocaban timbre antes, hoy ni eso existe. Luego tenemos la infraestructura social, actividades que protegen y promueven el medio ambiente, condiciones económicas sociales para los sectores de pobreza. Y la inversión social se divide, en primer lugar, en inversión social directa. ¿Cuándo es directa? Cuando los gastos están destinados a la producción por cuenta propia de bienes de capital y comprenden instalaciones, edificaciones y construcciones, equipos que sirven para producir bienes y servicios. Tenemos una inversión financiera. Son aquellos gastos que efectúa el sector público no empresarial en aportes de capital y adquisición de acciones u otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como de instituciones nacionales e internacionales. Incluye las concesiones de préstamos a corto y a largo plazo. Esta inversión financiera es de carácter reintegrable, otorgado en forma directa o mediante instrumentos de deuda que se acuerden con instituciones del sector público, del sector externo y otras entidades. En todos los casos, los gastos deben de responder a la consecución de objetivos de política y deben no lograr rentabilidad en aplicación de excedentes financieros. Y luego tenemos la inversión pública, que es física. Es el gasto que hace el Estado cuando compra maquinaria, equipo, para poder construir carreteras y obra pública, que la puede realizar el gobierno central, los gobiernos locales, y lo pueden hacer las instituciones y empresas públicas descentralizadas, autónomas, financieras y no financieras, considerando que los gobiernos locales son los gobiernos que se desempeñan en cada municipalidad. O sea, a eso se está refiriendo. Gobierno central, gobierno, el ejecutivo. Gobiernos locales, las municipalidades. Y las instituciones y empresas públicas que pueden ser descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras.
Y ahí aparece nuestra querida Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, etcétera. Y ahí terminamos lo que es el tema del gasto público. Yo les digo, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Que estoy a su disposición. Mirémonos la cara, porque eso es importante. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Que estoy a su disposición. Si no tenemos dudas, vamos a continuar con nuestro tema y vamos a comenzar el punto número 8. ¿Cuál es el punto número 8? Hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el crédito público y la deuda pública. Este recurso financiero que es considerado por muchos autores, es bien importante que nosotros lo tengamos claramente establecido. ¿Y qué quiere decir eso de claramente establecido? Si hay crédito, hay deuda pública. Si el Estado no utiliza su crédito público, no va a haber deuda. Perdón, pero este recurso debe de ser extraordinario. Mejor si el Estado no se endeuda. Mejor si el Estado realiza el gasto público con los ingresos que tiene. Y también nosotros, cuando hablamos de ingresos, decimos que el Estado puede conseguir dinero a través de los impuestos. Dijimos también que el Estado puede poner a trabajar su patrimonio. El Estado puede recibir donaciones de entidades públicas importantes. Pero lógicamente también es importante, cuando no tiene dinero, como una excepción, que utilice el crédito público. Si utiliza el crédito público, va a tener deuda pública. Si no lo utiliza, la deuda pública no va a existir. O sea, la deuda pública está predestinada a la utilización por parte del Estado del crédito público. ¿Qué es crédito público? Lo primero que nosotros vamos a hacer es definir etimológicamente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, qué es crédito público. Pero lógicamente para eso tenemos que pensar primero qué es crédito. O sea, ¿qué me dice a mí el diccionario de la Real Academia Española? ¿Qué es crédito? Crédito es dar y creer. Entonces, crédito público, cuando yo ya lo traslado al crédito público del Estado, ¿qué es? Crédito público es la facultad o capacidad que tiene un Estado para contraer deudas. Lógicamente, como todo crédito, está fundamentalmente basado en la confianza de que el deudor, en este caso el Estado, va a cumplir el compromiso que contrae al solicitar el crédito. Lógicamente, la persona que le dé el dinero tendrá que hacer un estudio sobre las posibilidades de pago del Estado. Sucede cuando yo pido una tarjeta de crédito. O sea, cuando yo pido una tarjeta de crédito, el Estado a mí, perdón, no el Estado, el banco me investiga. El banco mira si yo le voy a pagar el crédito, si soy una buena deudora, si tengo prestigio y le voy a pagar. O sea, hay una calificación. Y esa calificación, como dice, está basado en la confianza que el deudor, en este caso, tiene que cumplir el compromiso que contrae al solicitar el crédito. Cuando el Estado hace uso del crédito público, por eso les digo, si el Estado hace uso del crédito público, obtiene un préstamo en dinero, se origina la deuda pública.
Si el Estado no hace uso del crédito, no obtiene un préstamo, no se va a originar la deuda pública. El crédito público como recurso financiero es un arbitrio relativamente moderno. Muchos autores dicen que el crédito público en su forma actual nace y se desarrolla en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX y particularmente en el siglo XX presenta un inmenso desarrollo. Y esto lógicamente nosotros lo tenemos que tener claro. ¿Cómo se clasifica el crédito público? ¿Cómo puede clasificarse esa facultad que tiene el Estado de contraer deudas? Pues ese crédito público puede ser crédito público externo y puede ser crédito público interno, que da origen a su vez a una clasificación de deuda pública que se deriva del uso del crédito. Y esta deuda puede ser deuda pública interna y deuda pública externa. ¿Cuándo el crédito público es externo? Cuando el Estado goza de esa posibilidad en otros estados extranjeros o entre los inversionistas particulares extranjeros. Quiere decir que están están fuera del límite que abarca nuestra soberanía. Está en otro país, que puede ser otro estado, puede ser un particular o puede ser una institución bancaria, pero está fuera del país. Mientras que el crédito público interno es aquel que un estado goza dentro de las esferas de su propia economía nacional. Y ahí tenemos que ver que hay diferencias claras. Si el crédito público me lo da alguien que está fuera del país, yo tendré la obligación de pagarlo en dólares. ¿Pero qué? Si está aquí en el extranjero y la moneda nacional es el quetzal, eso me da la posibilidad de que yo pueda pagar el crédito en quetzales. Y lógicamente voy a tener un menor endeudamiento. El crédito público externo es cuando el Estado hace uso de este arbitrio financiero, obteniendo los fondos que necesita de un Estado extranjero o dentro de su economía extranjera. Puede dármelo un Estado extranjero, puedo dármelo un particular que esté en el extranjero, puede dármelo una institución de crédito. Pero lo importante es que se obtenga fuera de las fronteras del país. Y así es como se origina esta forma de crédito. El uso del crédito público externo es independiente del crédito público interno. El Estado debe de tratar de ver dónde va a conseguir el dinero. Si lo primero que tienes en posibilidad es conseguir el dinero del crédito público externo, pues eso no importa. No es que primero tenga que agotar el préstamo internamente para poder hacerlo externamente. O sea, ese es un poder de decisión del Estado y lógicamente que encuentre la posibilidad de que tanto el Estado o un particular o un inversionista tengan la posibilidad de prestarle dinero. Las necesidades que origina esta forma de crédito público son también diferentes a las que origina el crédito interno. El uso de crédito público externo puede corresponder a la falta de capitales nacionales disponibles para satisfacer la necesidad crediticia del Estado o la necesidad de procurar moneda extranjera para compra de abastecimiento,
Y lógicamente el crédito público interno se origina cuando el Estado necesita de este recurso extraordinario y que pueda obtener dentro de sus propias fronteras los recursos monetarios que necesita, lógicamente deberán cancelarse en una moneda nacional. Puede ser que a alguien resulte que se le paguen dólares, puede ser, pero en la mayoría de casos nuestra moneda es el quetzal porque es nuestra moneda nacional. ¿Y esto qué es lo que origina? Que los efectos económicos del crédito público externo sean diferentes a los del crédito público interno. El crédito público externo proporciona capital al Estado para que éste pueda emplear con fines productivos o para financiar los gastos externos de una guerra o para otros objetos. El servicio de esta deuda externa representará en el futuro un desplazamiento de su renta nacional hacia el extranjero. Ese desplazamiento está representada por dos figuras, que es la amortización de la deuda y el pago de los intereses. O sea, lógicamente, el hacer uso del crédito público tiene como significación una amortización de la deuda. Una amortización de la deuda que va a ser por muchos años y que debe de aparecer dentro del presupuesto del Estado. Y que lógicamente va a generar intereses. Y que si no se paga en el tiempo establecido, va a generar otro tipo de intereses. Aquí lo que nosotros tenemos que considerar es que el peso económico podrá influir sustancialmente en el desenvolvimiento futuro de la economía del Estado deudor. Y ello impone la necesidad de analizar estos efectos antes de recurrir al crédito público externo. Y ustedes saben que en esta vida no hay nada regalado. El hecho de endeudar al Estado significa tener que pagar amortizaciones e intereses. Y significa tenerlo atado por un buen tiempo. Así como el deber de efectuar más tarde operaciones sobre la deuda pública externa, con el objeto de aminorar el peso económico de ella, operaciones que serán estudiadas. ¿Cuál es el crédito público interno? El que el Estado adquiere dentro de las fronteras de su economía nacional para obtener de manera urgente los capitales que necesita. La posibilidad de hacer uso de este recurso financiero depende si hay capitales nacionales disponibles y también depende del objeto a que habrán que destinarse los fondos provenientes de esta forma de crédito. Regularmente esto solamente es para un déficit de caja, que lo que se prestará son 2 días o 3 días. O sea, lógicamente, si es por más tiempo, la utilización debe de ser, como lógica consecuencia, el crédito público externo. Los efectos económicos de este crédito producen también diferencias con el crédito público externo. Cuando el Estado hace uso de este recurso, traspasa el poder monetario desde la economía privada hacia el sector público, restándose al sector privado el poder de tomar decisiones económicas con fondos que el Estado ha procurado y los que pasan a poder de este. El peso futuro sobre la economía nacional será también diferente. El servicio de esta deuda, amortizaciones e intereses queda en manos de economía nacional, concretamente en poder de los tenedores de los títulos de esta deuda. Y aquí, no sé si ustedes han estado hablando últimamente lo que son los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro, ese es un crédito con unas personas particulares
porque hay que pagarle los intereses y hay que pagarle amortizaciones. Y lógicamente aquí se va a concretar en quiénes son los tenedores de estos títulos de crédito. Como el Estado habrá de utilizar esta deuda como una parte de los ingresos públicos que obtenga en el futuro, para conocer el peso que esta deuda representa sobre la economía nacional, sobre los distintos grupos económicos, habrá que hacer un análisis de la naturaleza de los gastos públicos del Estado. Primeramente, que parte de ellos provienen de sus dominios, que pudo contribuir a formar el uso de este crédito, y enseguida, cuál es la estructura del sistema impositivo del Estado y la incidencia de los impuestos sobre las distintas economías privadas o grupos económicos, ya que estos son los que proporcionan al Estado los ingresos públicos con que sirve la deuda pública interna. Lógicamente, cuando analicemos los efectos económicos de la deuda pública, vamos a volver a ver este tema. Y aquí yo me quedaría preguntándoles si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta sobre este tema o sobre lo que quieran decir. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, yo estoy a su disposición. ¿No tienen dudas? ¿Todo preguntas? No, licenciada. Bueno. Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nos quedaríamos aquí. Yo les rogaría que estuvieran presentes en esta clase porque, como les expliqué, de acuerdo a mi calendario, solo quedaría la clase del jueves, que sería el jueves 28. Luego tendríamos en mayo, sería el 2 de mayo y el 5 de mayo. El 9 y el 12 de mayo, y ahí prácticamente terminamos nosotros el contenido del curso. Así que les pediría para que pudiéramos finalizar este semestre sin ningún problema y todo en ley, en beneficio tanto de ustedes como mío. Así que si no tienen ninguna pregunta, nos quedaríamos aquí, o si alguien quiere plantear algo, aquí estoy a su disposición. Bueno, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, solo les quiero hacer un comentario más. Vuelven a ver 8 exámenes que no tienen, los carnetes están equivocados, con nombres ficticios. Yo creo que es importante que ustedes hagan conciencia. Yo ya no les voy a hacer la conciencia. Ustedes son los que deben de saber concretamente. Y se los voy a decir, hay una persona que se examinó que no tiene nota, pero no tiene nota porque en el examen me puso un número de carnet y en la lista aparece con un número de carnet diferente, que ni siquiera tiene coincidencia con un número. Entonces, esa persona que ahí la tengo apuntada y no me recuerdo el número, cuando me justifique, me tendrá que demostrar qué número de carnet me puso. Yo me recuerdo el año pasado, me pasó con un muchacho del Ministerio Público. Y cuando yo no le puse la nota, me dijo, licenciada, es que esa es mi identificación del Ministerio Público. Tráigame la copia de la identificación. Y usted me dice, me demuestra, yo quiero ver con documentos que usted se confundió porque puso el número. Y efectivamente, cuando me lo enseñó, era completamente la identificación del Ministerio Público y le puse su nota. Pero aquí me tendrá que demostrar porque ni un número coincide. Yo he visto casos donde les falta un número o donde aumentan un número, pero aquí no hay ni un solo número que sea concurrente. El
ella puso 2019 y en el sistema le aparece que el carnet es 2017. Así que entonces se los anticipo. Demuéstreme con documentación qué número fue el que puso. Y si me convence, le pongo la nota. Y si no, diríjase a junta directiva y que junta directiva tome la determinación si yo le sumo la nota o no. Porque me parece que uno puede tener un error, pero un error en un número, pero ni un número coincide. Como que la persona que le hizo el examen no sabía qué número de carnet tenía y le puso otro. Es más, yo no tengo carnet. Si ustedes miran los listados, aquí no hay 2019. Todos se quedan en 2018. Ahí terminamos. 17 y 18. No hemos comenzado con el 2019. Ella tiene carnet 2019. De plano que debe ser la hija del adelantado, porque va un año adelantada, pues. Entonces, aquí nos quedamos y no hay ninguna duda. Nos vemos el jueves. Buenas noches, Martín Eduardo. Pasen feliz noche entonces. Feliz noche, licenciada. Nos vemos. Cuídense.